Hola, buenos días. Eh, por las circunstancias que todos conocemos, no podemos vernos en el instituto, pero tenemos que seguir trabajando. Así que vamos a seguir con las clases a distancia y vamos a intentar que el trabajo sea lo más llevadero posible. Entre los muchos recursos que puedo utilizar para daros las clases, están los vídeos como el que os voy a grabar hoy, para explicaros la lección y que sea un poquito más fácil de asimilar. Como además son conceptos los que vamos a ver que ya conocéis de años anteriores, creo que esto resultará bastante fácil y yo voy a intentar ser lo más breve y preciso posible, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver los determinantes y pronombres, que como sabéis son tipos de palabras, del mismo modo que existen los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, etcétera, y que se suelen ver juntos porque en muchas ocasiones se confunden. Y esto es así porque una misma palabra, según la oración en la que aparezca, o el contexto, que puede ser también un sintagma u otro tipo de enunciado, pueden funcionar o bien como determinante o bien como un pronombre. Nuestra función es intentar distinguirlos en todos los casos, ¿de acuerdo? Para ello vamos a empezar viendo qué es un determinante. Bueno, pues los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo para presentarlo y concretar su significado. La clave es esta, ¿vale? Que acompañan al sustantivo, siempre. Y no debemos de perder de vista que si no hay un sustantivo, probablemente nos encontramos ante un pronombre. ¿Qué tipo de información ofrecen los determinantes? Pues pueden ofrecer informaciones de muchos tipos, como cuántos poseedores hay, la distancia a la que se encuentra la realidad nombrada, el número de objetos, etcétera, etcétera. En el caso del ejemplo que he puesto, estamos viendo los determinantes demostrativos que indican cercanía o lejanía respecto al hablante. Si yo digo este marciano, me refiero al marciano que tengo aquí a mi lado grabando este vídeo. Si digo ese marciano, me refiero a uno que está en el bar de enfrente tomándose unas cañas. Si digo aquel marciano, pues me refiero a otro que está todavía más lejos, en su planeta. Ojo, distancia en el espacio o también en el tiempo. De la misma forma digo este año 2020 o aquel año 2005, ¿vale? Para referirnos a cercanía o lejanía también en el tiempo. Uno de los rasgos principales de los determinantes es que siempre concuerdan con el sustantivo al que acompañan en género y número. Por ejemplo, aquí vemos alguna ardilla, que es femenino singular, tanto el determinante como el sustantivo, o ciertos ratones, masculino plural. Aparecen siempre al lado del sustantivo, generalmente delante, mi plátano, pero también pueden ir detrás, ideas mías. Aquí he añadido una nota que pongo cuidado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, hasta el momento estamos viendo los determinantes como categorías, pero ya sabéis que todas las palabras desempeñan una función en la oración, una función sintáctica. En el caso de los determinantes se presta un poquito a confusión porque se llama determinante tanto a la categoría, mi, que es un posesivo, determinante posesivo, como a la función que desempeña. Otros autores los llaman de otra forma, pero como suelen coincidir, eh, tenéis que tener especial cuidado de no confundir cuando estamos hablando de la función y cuando estamos hablando de la categoría. En el caso de profesor, por ejemplo, mi profesor maravilloso, sé que estáis pensando en mí, la categoría es sustantivo, pero su función es núcleo del sintagma nominal, o maravilloso, que como categoría o un adjetivo funciona como complemento del nombre. Aquí es fácil distinguir categoría y función. En el caso de determinante, recordad que coinciden, ¿de acuerdo? Frente a los determinantes tenemos los pronombres, que no acompañan, sino que aparecen en lugar de un sustantivo o de un sintagma nominal. Es decir, lo sustituye, ¿vale? No aparece acompañándolo. En el caso de Gandalf es sabio, Gandalf es un nombre propio, sustituiríamos el sustantivo, el nombre propio Gandalf, por el pronombre él. ¿Os dais cuenta? Lo está sustituyendo. Pero también en casos como sintagma nominal, en el caso de este mago es sabio, se sustituye igualmente el pronombre tónico él por el sintagma nominal este mago, ¿vale? Recalco, nunca acompañan al sustantivo. Por ejemplo, si vemos este muchacho es verde, como todos sabemos que muchacho es un sustantivo, por ejemplo, podríamos estar hablando de Atreyu, el de la historia interminable, pues sabemos que este es un determinante, no un pronombre.
Ahora, si quitamos muchacho y ponemos este es verde, en ese caso sí nos encontramos ante un pronombre. Los pronombres desempeñan las mismas funciones que los sustantivos o que los sintagmas nominales en la oración, ¿vale? Por ejemplo, en yo miro el anillo es un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Todos lo sabéis, yo lo miro, miro el anillo. Si sustituyo el sintagma nominal por el pronombre eso, yo miro eso, tenemos que el pronombre eso cumple la función de complemento directo de la misma forma que lo cumplía el anillo, ¿vale? Aquí además también vemos otro pronombre funcionando como sujeto, que es yo. Una vez aclarados los conceptos que nos permiten diferenciar los determinantes y los pronombres, vamos a ver rápidamente dos clases de palabras que no se prestan a confusión, porque solo pueden funcionar o bien como determinantes, que es el caso de los artículos, o bien como pronombres, que son los pronombres personales que veremos más adelante. ¿Qué son los artículos? Pues son aquellas palabras que concretan el significado del sustantivo presentándolo en la oración y, como todos los determinantes, concordando con él en género y número. Son siempre determinantes, ¿vale? Tenemos los determinados, que son las, acompañan a sustantivos que resultan conocidos o que ya han aparecido previamente en el discurso. Por ejemplo, hablando de monstruos, si yo digo la momia o el vampiro, es porque todos sabemos a qué momia nos referimos, a la del museo. O porque en el caso de el vampiro, si decimos el vampiro es porque ya ha aparecido antes, sabemos que nos referimos, pues yo qué sé, al conde Drácula, ¿vale? En este caso, o en los hombres lobo, o en las brujas, lo que sea, se utiliza el artículo determinado porque la realidad ya es conocida, el sustantivo al que acompaña ya es conocido. Cuando no es conocido o aparece por primera vez, se utiliza el indeterminado, una, unos, unas, ¿vale? Como un esqueleto o unas brujas. ¿A cuáles nos referimos? Pues no sé, ya nos darán más información sobre ello en el discurso, ¿vale? Recordad, los artículos siempre son determinantes. Por el contrario, los pronombres personales nunca son determinantes, siempre son pronombres, ¿vale? Y sirven para referirse a las tres personas gramaticales, que ya conocemos, primera, segunda y tercera, del singular o del plural. Y hay dos tipos, los tónicos, que funcionan o bien como sujeto, o bien si van precedidos de preposición, desempeñando otra función. Recordad que un sujeto nunca va precedido de preposición, ¿vale? Tú puedes volar, tenemos aquí un pronombre que funciona como sujeto. Le lancé un hechizo a ella, dado que está la preposición a delante del pronombre, pues no puede funcionar como sujeto, pero sigue siendo un pronombre tónico, ¿vale? Y también pueden ser átonos, que son los que acompañan directamente al verbo, unas veces delante, como en te convertiste en ratón, y otras veces detrás, lo que se llama un pronombre enclítico, que va pegado, gráficamente no se separa, como en mira nos, el pronombre sería solo nos, ¿vale? En los casos de los pronombres átonos forman una unidad acentual con el verbo te convertiste, míranos, ¿vale? Y con esto terminamos por el momento, ¿vale? Hemos visto ya las diferencias entre determinantes que siempre acompañan al sustantivo, recordadlo, y pronombres que los sustituyen, y hemos visto un tipo de palabra que frente a los posesivos o frente a los demostrativos o los indefinidos, etcétera, solo pueden funcionar de una sola forma. Los artículos solo como determinantes y los pronombres personales solo como pronombres. Lo dejamos aquí de momento y continuamos más adelante. Gracias.